Seminario de Derecho Privado 1, Atributos de la Personalidad y en particular el patrimonio, presentado por Armando Daza, John González, Brenda Jaimes, Luis Carlos Martínez, Adolfo Mendoza, Gustavo Murgas, Brian Noza, Rafael Ocío y Carlos Cadavid. A continuación, un instructivo, un tutorial acerca de cómo hacer los trámites para la adquisición de estos bienes. Es importante aclarar que el patrimonio es una característica de la personalidad común tanto para la persona natural como para la jurídica. Por lo tanto, el decreto 2649 de 1993, que es el Reglamento General de la Contabilidad, en su artículo 37 lo define como el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. Nuestro ordenamiento jurídico le otorga a las personas tanto derechos subjetivos extrapatrimoniales como derechos patrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son aquellos que no tienen un valor económico pecuniario y están por fuera del comercio. Ejemplo, los derechos políticos, derechos de familia y los llamados derechos de la personalidad, el derecho al nombre, a la imagen, al honor, entre otros, a libertades y a la vida. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen un valor económico, pecuniario y son susceptibles del comercio jurídico, por ejemplo, el derecho de propiedad, los créditos, etc. Son llamados así porque integran el patrimonio de una persona. El patrimonio entonces es un continente, es un saco, es una gran bolsa porque contiene todas las relaciones jurídicas de una persona susceptible de valoración económica, tanto presente como futura. A continuación veremos cómo se adquieren los bienes que conforman el patrimonio, su clasificación y la forma en que se adquieren. Como se aprecia en la imagen, los bienes que conforman el patrimonio, junto con los pasivos por supuesto, de acuerdo con el artículo 654 de la Ley 57 de 1887, se clasifican en corporales y en cosas incorporales. Y a su vez las cosas corporales se subdividen en inmuebles y en muebles, mientras que las cosas incorporales se clasifican en derechos reales y derechos personales o créditos. A continuación explicaremos cada uno de estos y el tutorial de cómo se adquieren los bienes. Dentro de los bienes en las cosas incorporales encontramos los derechos reales y los derechos personales o de crédito. En esta parte de nuestra exposición encontraremos lo que es las diferencias entre cada una de estas y las denominaciones que se pueden encontrar dentro de las mismas. Los derechos reales derivan del latín ius in rem, donde se determina que estos son derechos o poderíos que tiene una persona en relación a un objeto y que son oponibles a cualquier persona, es decir, que son erga omnes. Dentro de las características de los derechos reales, tenemos que estos siempre tienen por principal objeto la relación entre una persona y un bien, sin que esto implique una relación jurídica, ya que esto es exclusivo de una persona con un bien. Tenemos como otra característica que son oponibles frente a cualquier tercero, y ya que estos no requieren intermediación para ser ejercidos. También son derechos preferentes, como por ejemplo el caso de las hipotecas. En tal caso, la ejemplificación de un derecho real por excelencia es el derecho a la propiedad, ya que este es el que tiene una persona respecto a un objeto, ya sea para usar, disfrutar, grabar o enajenar un bien, y ese derecho es oponible a cualquier tercero. A continuación tenemos que los derechos personales se denominan así por contraposición a los derechos reales, ya que estos son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas, en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. Estos también se llaman derechos crediticios u obligaciones, en donde el titular o sujeto activo de la relación jurídica es llamado acreedor y el sujeto pasivo de esta relación es denominado deudor. Esta puede consistir en la entrega de una cosa, o sea, una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Estas pueden nacer, como por ejemplo, de una relación efectuada a través de un contrato civil.
A continuación podemos darnos cuenta de las diferencias que tiene con los derechos reales, ya sea por su objeto, ya que en el derecho real recae inmediatamente sobre las cosas, mientras que en el de crédito exige a una determinada conducta, o sea, en este caso el deudor, por el sujeto pasivo, que en el derecho real es colectivo, o sea, erga omnes, mientras que en el derecho de crédito el sujeto pasivo es determinado por el principio fundamental que lo rige, que en este caso, en la creación de en el derecho real, se configura fundamentalmente por las disposiciones legales, mientras que los derechos de crédito, estos se fundamentan en la autonomía de la voluntad de entre los particulares. Y estas son algunas de las diferencias más notables entre los derechos reales y los derechos personales. Procedimiento para comprar un bien inmueble en Colombia. A continuación, procederemos a explicarlo en 5 pasos. El primer paso para vender un bien inmueble en Colombia es verificar que éste no cuente con restricciones legales o financieras. Dentro de las restricciones más comunes encontramos el embargo como una medida judicial que consiste en vincular los bienes al cumplimiento de una obligación. Asimismo encontramos el estado de sucesión. Debemos verificar que el bien inmueble hace parte o no de una sucesión y quiénes están legitimados para la venta. La constitución de patrimonio familiar, una figura utilizada para proteger los bienes inmuebles de una familia, el crédito hipotecario y el leasing habitacional como modalidades de financiación, y la hipoteca, que es un derecho real de garantía donde se asegura el cumplimiento de la deuda con el bien inmueble. El segundo paso es hacer la promesa de compraventa del inmueble. Esta es un paso esencial en los trámites para vender un inmueble. Es una garantía donde el comprador y el vendedor pactan las cláusulas del negocio, establecen el precio, la forma de pago, dejan por sentadas las sanciones por incumplimiento, indican las obligaciones de parte y parte y establecen las fechas en que deben cumplirse. Dentro de estas encontramos también las arras, las fechas para celebrar el contrato en sí, la cédula catastral y los linderos. Tercero, organizar la escritura pública del predio. La escritura pública es uno de los principales requisitos notariales para vender una casa, pues es lo que representa la venta del inmueble como tal. Para llevarla a cabo a la notaría, se debe recolectar los siguientes documentos: escritura pública vigente, copia; certificado de libertad y tradición, vigencia no mayor a 30 días; paz y salvo del impuesto predial del inmueble; boletín catastral; y cédulas, quién vende y quién compra. Cuarto, ir a la notaría de tu municipio. Esta parte es muy importante, donde nos damos cuenta el papel que juega el comprador y el vendedor. Ejemplo, los derechos notariales. El vendedor y el comprador pagan las partes iguales. La retención en la fuente es a cargo del vendedor el 1% del valor del inmueble. El impuesto del registro. El vendedor y el comprador pagan partes iguales del 1,67% del valor del inmueble. Certificado de tradición y de valorización es a cargo del vendedor. Derecho de registro a cargo del comprador, 0,5% del valor del negocio. Quinto y último, ir a la oficina de registro de instrumentos públicos con el fin de formalizar la compra-venta del bien inmueble que se adquirió. Los contratos de bienes muebles en Colombia. Los contratos de compraventa de bien mueble abarca un número bastante amplio de objetos o cosas. En el caso de la referencia, tomaremos como ejemplo el contrato de compraventa de un vehículo, enfocándonos en el procedimiento que se debe seguir para que ésta se lleve a cabo de manera correcta y por recomendación expresa de la docente.
Como dijimos anteriormente, vamos a enumerar los pasos necesarios para que la compraventa de un vehículo usado en Colombia se lleve a feliz término. Como primer paso, se debe verificar que el vehículo esté libre de multas o proseguir a pagarlas para continuar con el proceso de traspaso, lo que se verifica en el RUN. Como segundo paso, tanto el vendedor como el comprador deberán inscribirse en el RUN o estar inscrito, y el vehículo tendrá el SOAT vigente incorporado en el RUN. El RUN es el Registro Único Nacional de Tránsito. Todas las personas que conducen en Colombia deben estar inscritas en el RUN y los que tienen vehículos en su propiedad. El tercer paso hace referencia a la revisión técnico-mecánica. Si el automotor tiene mínimo 6 años de uso, no debe solicitarla. O sea, un vehículo modelo 2017, para este año todavía no es necesario la revisión técnico-mecánica. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de la compra-venta del vehículo usado. En el cuarto paso se debe tener en cuenta que debe existir un contrato de compra y venta que garantiza la transferencia del derecho del vehículo con las condiciones legales y acordadas entre las partes. El quinto paso que debemos seguir para la compra de un vehículo usado se compone por un pago, el cual está conformado por dos situaciones, una parte que es fija y una parte que depende del valor o del avalúo comercial del vehículo. Se pagará fijo 128.065 pesos más el 1% del avalúo comercial del carro. El impuesto sobre ventas de vehículos o el impuesto sobre vehículos automotores se validarán en la página de la Secretaría de Hacienda y los derechos del trámite de traspaso. Bueno, compañeros, siguiendo con el procedimiento para comprar un bien mueble en Colombia y de acuerdo al procedimiento necesario para la compraventa de vehículos usados, como siguiente requisito tenemos que si, llegado el caso, el vehículo esté pignorado a nombre del vendedor, el banco deberá entregar una carta que confirma el pago. Esto con el fin de constatar de que el vehículo se encuentre a paz y salvo con el banco y que ya ha cancelado su deuda y que se encuentra a nombre de la persona que va a realizar el traspaso como tal. Bueno, seguido a esto, pues ya se procede a la toma de improntas del vehículo con el fin de constatar que las numeraciones de motor y chasis no se encuentren adulteradas. Pues de ser así, pues ya estos vehículos quedan a disposición de la SIJIN Grupo Automotores con el fin de verificar por qué tiene adulteración en los guarismos de identificación de los vehículos que fueron otorgadas inicialmente. Ya como último requisito, pues se llena el formulario de solicitud de trámite correspondiente y se entrega la licencia de tránsito del vehículo o lo que llamamos popularmente la tarjeta de propiedad, con el fin pues se hagan los trámites correspondientes al traspaso solicitado. Gracias. La diligencia de registro de una obra musical en Colombia se realiza a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Este registro se puede hacer de manera virtual o física. Es necesario para ello tener la partitura para registrar la obra como obra musical, pues si solo se tiene la letra, toca registrarla como una obra literaria. Si no contamos con una partitura, pero la obra está grabada, debemos registrarla como fonograma, lo cual es un registro diferente al de obra musical. El paso a seguir es ingresar a la página www.derechosdeautor.gov.co y allí ingresamos a registro de obras. Seguidamente creamos nuestro perfil, que es el que nos va a permitir en lo sucesivo registrar nuevas obras. Luego ingresamos a registroenlinea.gov.co y allí tendremos acceso a nuestra cuenta. Si contamos con la partitura y la letra de la canción, debemos dar clic en la opción obra musical y cargar en un solo archivo ambos elementos.
Recordemos que la letra y la partitura son los que nos van a dar la opción de registrar la obra como obra musical y no como fonograma o como obra literaria, como ya lo hemos explicado al comienzo de mi intervención. Continuando con el proceso, los archivos que pide, todos los archivos que pide, se pueden adjuntar al final del proceso. El siguiente paso, debemos seleccionar la representación. Acá pues se escoge si es a nombre propio, el creador de la obra, en representación, ya sea un menor de edad o en delegación o representación jurídica como tal, o cuando es un representante de una persona natural. Seguido a esto debemos seleccionar el tipo de autor. Si se es el creador de la partitura y la letra, pues se seleccionan ambas opciones. Pero si solo hiciste la letra, debes agregar esto e ingresar los datos del otro autor o el que elaboró la partitura. Ingresar el título exacto de la obra y, muy importante, seleccionar si la obra es inédita o publicada en sesión de carácter o basada pues en alguna otra obra. Corresponde ahora seleccionar la participación. Puede ser una obra individual que la produce una sola persona natural, en colaboración producida en un conjunto de dos o más personas naturales, ¿verdad?, cuyos aportes no pueden ser separados. Y la obra colectiva producida por un grupo de autores que es coordinada bajo la figura o el nombre de una persona, ya sea natural o jurídica, y este es el nombre que se utiliza para publicarla. Y se selecciona el origen de la obra, sea originaria, creada por el intelecto o la imaginación del autor, o derivada, que surge pues de alguna otra obra que ya existe. Bueno, luego se le da a conocer el autor, esto para determinar si la obra quedará anónima cuando el autor no quiere que su nombre aparezca. Obra póstuma, que ya el autor haya fallecido. Para esto se debe adjuntar el certificado de defunción y el registro civil de nacimiento de la persona que registra la obra. Obra seudónima, cuando se presenta con el seudónimo que la persona que está registrando la obra tenga el seudónimo registrado ante la notaría. Se debe seleccionar también si la obra se realiza por encargo. Para esto hay que anexar el contrato de prestación de servicio y adjuntar el funcionario público que solicitó la creación de dicha obra. Luego seleccionamos el género o ritmo en el cual se está presentando y, por último, transferencia de derecho. En caso tal que se hayan cedido los derechos patrimoniales sobre la obra a otra persona natural o jurídica. Para esto se debe adjuntar el contrato de cesión de derechos al final. Ya con esto finalizamos el registro. Adjuntamos los archivos que nos han solicitado de acuerdo a la información que se llenó. Entonces cerramos el registro dando clic en finalizar registro y luego verificamos si aceptamos los datos. De esta manera queda nuestra obra musical legalmente registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bueno, y de esta manera entonces cerramos dándoles las gracias a todos los compañeros, a usted, doctora, gracias por este espacio que nos han ofrecido para poder hacer esta síntesis, esta explicación sucinta de este tema tan importante para nuestra vida profesional. Gracias a todos, Dios nos los bendiga.